6.5. La más intensa. De la Universidad Case Western Reserve y la Clínica Cleveland. Soy Chris Wallace y les doy la bienvenida al primero de los debates presidenciales entre el presidente Donald J. Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. El debate ha sido auspiciado por la Comisión sobre Debates Presidenciales, que ha establecido el formato con segmentos de 15 minutos y con respuestas de 2 minutos de parte de cada candidato a la primera pregunta y un debate abierto para el resto de las preguntas. Las campañas han estado de acuerdo con estas reglas. Yo elegí los temas y también escogí las preguntas, y son preguntas que no han sido compartidas ni con la comisión ni con ninguno de los dos candidatos. Este debate se realiza con protocolos de salud y seguridad de la Clínica Cleveland, que servirá como asesora para la comisión en los 4 debates. Ambos estuvieron de acuerdo en que los candidatos no se darán la mano al comienzo del debate. La audiencia aquí en la sala se ha comprometido a mantenerse en silencio, sin interrumpir, y más importante aún, para que ustedes puedan concentrarse en lo que los candidatos tienen para decir. El único ruido se permite ahora. Damos la bienvenida al candidato republicano, el presidente Donald Trump, y al candidato demócrata, el vicepresidente Biden. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Caballeros, muchísimas personas han estado aguardando con entusiasmo esta noche. Pasemos al primer tema, la Corte Suprema. El presidente Trump, usted ha nominado a Amy Coney Barrett durante el fin de semana para ser sucesora de la fallecida Ruth Bader Ginsburg. Usted dice que la Constitución está en claro con respecto a su obligación de considerar y designar un nominado para la Corte. El vicepresidente Biden dice que este es un esfuerzo del presidente para incorporar una designación y un poder abusivo. Mi primera pregunta para ambos de ustedes esta noche: ¿por qué dicen estar en lo cierto y por qué está equivocado su oponente? ¿Y dónde creen que la jueza Barrett llevaría a la Corte? Muchas gracias, Chris. Voy a decirle simplemente que ganamos las elecciones. Las elecciones tienen consecuencias. Tenemos el Senado, tenemos la Casa Blanca y tenemos una excelente candidata, respetada por todos. Es una candidata de primer nivel y es buena en todos los aspectos. Se trata de algunos de las personas que la avalan a ella. Son liberales, ha sido profesora de Notre Dame y incluso después de las elecciones esto también va a ser así. Ella va a ser realmente excelente, va a ser tan buena como cualquier persona que esté allí y que haya estado allí en la Corte Suprema. Una profesora de Notre Dame altamente respetada, ha sido profesora durante mucho tiempo en una excelente universidad y ganamos las elecciones y en consecuencia tenemos el derecho de elegirla. Y muy pocos dirían a sabiendas otra cosa. Si tuviesen la posibilidad, todos lo harían. Nadie abandonaría esta posibilidad. El problema es que no tuvieron las elecciones, así que se los detuvo. Esto también pasaría del otro lado. Nosotros ganamos las elecciones y tenemos el derecho de hacerlo, Chris. Presidente Trump, muchas gracias. La misma pregunta para usted, vicepresidente Biden. Tiene 2 minutos para responder. Antes que más nada, muchas gracias. Acuerdo muy interesado a hacer este debate. El pueblo norteamericano tiene derecho de decidir quién será el nominado, y esto sucede cuando votan por los senadores de Estados Unidos y cuando votan por el presidente de Estados Unidos. No van a tener esa oportunidad ahora porque ya nos encontramos en medio de una elección que ya se ha iniciado. Decenas de miles de personas ya han votado. Entonces, lo que tendría que suceder es que esperemos a ver cuál es el desenlace de esta elección, porque es la única forma en que el pueblo norteamericano podrá expresar su postura, su punto de vista a través de quién
quién elijan como presidente o vicepresidente. Lo que está en juego, el presidente lo ha dicho muy claro, quiere acabar con la ley de salud asequible. Él está tratando de obrar en la Corte Suprema, ahora mismo tratando de deshacerse de esa ley de salud asequible, lo cual quitaría a 20 millones de personas el seguro médico. Ahora, si lo consigue, yo no me opongo a la jueza, me parece una persona excelente, pero ella ha escrito antes de subir al estrado, y es su derecho, ella cree que no es constitucional esa ley de salud asequible. Y en el caso de que se derogara esa ley, entonces los derechos a las mujeres van a cambiar. Las mujeres que tienen más dinero podrán terminar su embarazo, y esto ha terminado cuando se instituyó esa ley. Hay muchas personas que tienen condiciones preexistentes y esa previsión de la ley se va a quitar. Entonces, no es apropiado hacerlo antes de la elección. Si él gana la elección y si el Senado es republicano, entonces él puede seguir adelante, si no debemos esperar. En realidad, hay mucha gente que tiene estas condiciones preexistentes, miles y miles de personas. La jueza Ginsburg lo dijo en forma muy fuerte. En algún momento, hace 10 años más o menos, dijo: un presidente y un Senado son elegidos durante un periodo, pero un presidente tiene 4 años. No fui electo yo por 3 años. Tenemos el Senado, tenemos el presidente, y durante ese periodo, tenemos la posibilidad de esta apertura. Se me eligió por 4 años, no por 3. 100 millones de personas, dice usted. Esa cifra no sé de dónde la sacó usted. Usted tiene el problema de extinguir 180 millones de personas con seguro de salud privado. Usted lo va a hacer, es socialista, eso es un tema socialista. Bueno, ahora vamos a pasar a la discusión abierta. Adelante, vicepresidente. Él sabe lo que yo propongo. Lo que yo propuse fue que ampliásemos Obamacare, que lo aumentásemos, y uno de los debates más importantes que tuvimos con 23 de mis colegas tratando de ganar la nominación que yo gané, decían que Biden quiere permitir a las personas tener seguro privado, y pueden hacerlo bajo mi propuesta. Lo que usted dijo no era eso. Lo que usted dijo no era eso. El partido de usted quiere un tema socialista. Eso es lo que quiere, básicamente. Usted ya lo sabe, quiere dominar. El Partido Demócrata ahora. La plataforma del Partido Demócrata es lo que yo, de hecho, aprobé, lo que yo he aprobado. Entonces, ahí está. Es que esto puede eliminar las condiciones preexistentes. Dicho sea de paso, las 200,000 personas que han fallecido durante su presencia, ¿cuántas de esas personas hubieran sobrevivido? 7 millones de personas que han contraído la COVID. ¿Qué significa para esas personas en el caso de que eliminásemos la ley de salud asequible? 380,000 personas de las Fuerzas Armadas que murieron porque no le pudieron dar seguro de salud en las Fuerzas Armadas. No sé de qué estás hablando. Si estuvieses tú aquí, serían 2 millones de personas, no serían 200,000, porque llegaste siempre muy tarde. China fue totalmente infectada y... Caballero, señor presidente. Señor presidente. 2 millones de personas, dice usted. Como moderador, vamos a hablar de la COVID-19 en el próximo segmento. Déjeme terminar, por favor. A lo que voy es que el presidente también se opone a Roe versus Wade. Eso también está ante la Corte Suprema, está en juego. Usted no sabe si esto va a figurar discutiéndose en estas elecciones. ¿Por qué piensa usted que este es un tema a debatir en las elecciones? Está en la Corte, ante la Corte Suprema. Donald, por favor. ¿Usted no sabe cómo piensa ella respecto de Roe contra Wade? Un momento.
Entonces, tenemos muchísimo para considerar, tenemos mucho tiempo sobre la atención de la salud y luego pasaremos a Roe versus Wade. Señor presidente, la Corte Suprema va a escuchar un caso una semana tras las elecciones y la administración Trump con los procuradores procuran acabar con Obamacare. Usted pasó, porque quieren ellos hacer eso con la salud. Pregunta, queremos un buen sistema de salud en los últimos 4 nosotros. años, usted prometió reemplazar tras anular Obamacare, pero no ha generado un plan integral para reemplazar Por supuesto que Obamacare. lo he hecho. Bueno, si me permite Eso terminar la pregunta, yo va a poder hacer su explicación. Esto es sumamente importante. Yo todavía no he hecho mi Eso lo pregunta, eliminamos. señor. Permítame hacer la pregunta. Le voy a preguntar a Joe, incluso el mandato individual Señor fuera una de las partes más me gustaría importantes hacer que la tenía pregunta. Obamacare. Soy el moderador del debate y me gustaría que me deje hacer mi pregunta y luego usted podrá responderla. En el transcurso de los 4 años no generó un plan integral para reemplazar el Obamacare. Y el jueves pasado usted firmó un decreto ejecutivo en gran medida simbólico para proteger a las personas con enfermedades preexistentes 5 días antes del debate. Mi pregunta es, presidente, ¿cuál es el plan de salud Primero, me de su parece que estoy debatiendo administración? con usted y no con él. No me sorprende para nada. Pero le voy a decir algo. No hay nada simbólico. Estoy reduciendo los precios de los medicamentos. Ningún presidente antes lo ha hecho porque tenía que ir en contra de las grandes farmacéuticas. Ha habido un recorte del 80 o 90%. En 47 años en el gobierno estuvo él y ¿qué hizo? No lo hizo. Nadie lo hizo antes. Así que estamos haciendo esto con el seguro de salud. Le voy a dar un ejemplo. Los demás La elementos insulina del servicio de estaba salud. destruyendo a las familias. Y ahora es sumamente barata. Es como el agua de barata. Piensen en lo que estamos haciendo con los precios de los medicamentos recetados. Otros tienen que ir a comprar medicamentos a otros países. Presidente, esta es una discusión abierta. Esto es muy importante, muy importante. Presidente, en este momento voy a tomar uno de sus puntos. Le complacerá para hacerle una pregunta al vicepresidente. El presidente dice que usted querría tener una opción privada Obamacare, una opción pública, y que esto acabará con el seguro de salud privado. Permítame hacer la pregunta. Eso no es lo que dice el partido de ellos. Esto acabará con los servicios de seguro privado y generará una toma de los Será seguros solo de para salud de aquellas parte del personas que son tan gobierno. pobres que son aptas a recibir el Medicaid, lo cual pueden recibir gratuitamente la mayoría de los estados, salvo en aquellos estados cuyos gobernadores quieren negárselo. Cualquiera que sea apto a recibir Medicaid de forma automáticamente se inscribiría en la opción pública. La gran mayoría del pueblo norteamericano no estaría apta a recibir esta opción. ¿Estuviste de acuerdo con Bernie Sanders de la ultraizquierda respecto de este manifiesto de la medicina socializada? Mire, no le voy a escuchar. Usted dice que no lo hizo. El hecho es que yo le gané a Bernie Sanders por un gran margen, holgadamente. No, por mucho. Si Pocahontas no se hubiese ido 2 días antes, no hubiese sido así. Bueno, entonces tuve mucha suerte, ¿cierto? Tuve mucha suerte esta noche, además. Y voy a ¿Con asegurarme. qué? ¿Con qué lo va a hacer? El hecho es que todo lo que él dice es una mentira. No estoy aquí para revelar las mentiras. Todo el mundo sabe que él Pero es un estuviste de mentiroso. acuerdo, Yo quiero asegurarme. Señor presidente, ¿podría dejarlo Él terminar? no sabe hacerlo. Te sorprenderías. Es el hombre incorrecto, en la noche incorrecta, en el momento incorrecto. Bernie Sanders también Déjelo ya lo terminar. dijo. Ay, Por favor, presidente, déjelo terminar. Número dos. Perdió a la izquierda ya. Acabas de perder la izquierda. ¿Estuviste de acuerdo con Bernie Sanders respecto de un plan que era totalmente ridículo? Medicina Señor socializada. Señor lo que presidente. estamos haciendo aquí. Así le dicen. Señor Déjame presidente, decirle, él no
es a favor de ayudar a las personas que necesitan de seguro de salud, porque él, de hecho, ya le ha costado a 10 millones de personas su salud, seguro de salud de sus empleadores debido a la recesión. Número claro 2, hay 20 millones de personas que reciben seguro de salud a través de Obamacare. Él quiere quitárselos. No nos quiere mirar los ojos y decir que eso es lo que él quiere hacer, quitárselo. Quiero dar un mejor servicio de salud a mejor precio. No sabe hacerlo. Nunca ha presentado un plan. Ya lo hemos solucionado. Obamacare, seguramente usted lo sabe esto. Obamacare. Caballeros, me doy cuenta de que están ambos hablando al mismo tiempo. Presidente, adelante. Obamacare no es bueno. Lo mejoramos y yo tuve la oportunidad de hacerlo. Quitamos el mandato individual, garantizamos las condiciones preexistentes, dejamos sin efecto el mandato individual y así son las cosas. Y esto ni siquiera debería llamarse Obamacare. Yo puedo hacer que mi gente lo opere muy bien o muy mal. Y no sé si le van a echar la culpa a él o a mí, pero yo dije que lo vamos a operar tan bien, lo vamos a hacer funcionar tan bien. Independientemente de lo bueno que uno haga funcionar Obamacare, es un desastre, es demasiado caro y no funciona. Nosotros queremos Pero yo entiendo eso, presidente, pero tengo que dar la misma cantidad de tiempo a ambos. Ahora dejemos que el vicepresidente hable. Él no tiene plan alguno para la salud. Por favor, presidente. Lo único que hace es emitir órdenes ejecutivas que no tienen poder alguno. No ha bajado los costos de los productos farmacéuticos para nadie. Él hace promesas y no las cumple. Como todo lo demás que él hace, no tiene un plan, no cuenta con un plan. Y de hecho, ese hombre no sabe de qué está hablando. Tengo una pregunta final para usted, señor vicepresidente. Si los republicanos en el Senado, nosotros estábamos hablando hace un momento sobre la Corte Suprema, si los republicanos en el Senado confirman a la jueza Barrett, se ha hablado acerca de acabar con uno de los procesos o incluso usted dijo que esto sería una distracción de parte del presidente, pero no fue generado por el presidente, sino por algunos de sus colegas demócratas. Mi pregunta para usted es la siguiente. Usted se ha negado a hablar de esto antes, pero va a decir al pueblo estadounidense si usted va a respaldar el acabar con las tácticas dilatorias o... Cualquiera que sea la postura que yo adopte, será esa la cuestión. Lo más importante es que el pueblo norteamericano debe poder expresarse. Salgan a votar, dejen saber a los senadores lo mucho que sienten en cuanto a eso. En la Corte Suprema, ¿no? Va a ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Dejen saber a los senadores lo que piensan. Responda a la pregunta. No voy a contestarle la pregunta. La izquierda radical. ¿Quién está en la lista de usted, Joe? Caballeros, ¿Quién está en la lista de usted? Creo que hemos concluido con este segmento y vamos a pasar al segundo segmento. Siga hablando. Claro que entiende. 47 años estuvo allí, Muy usted bien, no hizo nada. La gente el tema entiende. es la COVID-19. Es un tema sumamente serio, así que seamos serios al respecto. Hemos tenido más de 7 millones de casos de coronavirus en los Estados Unidos y más de 200,000 personas han perdido la vida. Incluso luego de la producción de la vacuna, los expertos dicen que podría llevar meses o años antes de volver a algo cercano a la normalidad. Mi pregunta para ambos es la siguiente, con base en lo que ustedes han dicho y hecho hasta el momento y lo que han dicho harían a partir de 2021. ¿Por qué el pueblo estadounidense debería confiar en uno de ustedes más que en su oponente para abordar esta crisis de salud pública? En adelante, en primer lugar, la pregunta es para el vicepresidente. 2 minutos sin interrupciones. 200,000 personas muertas, 7 millones de personas afectadas aquí en Estados Unidos. Nosotros, de hecho, tenemos 4% de la población del mundo, 20% de las muertes, 40,000 personas por día están contrayendo la COVID-19. Aparte de esto, cerca de
750 o 1,000 personas por día se mueren. Cuando a él se le presentaron estas cifras, dijo, así es así, es lo que es porque usted es quien es. El presidente no tiene plan. Él no ha presentado nada de plan. Él sabía en febrero lo seria que era esta crisis. Él sabía que se trataba de una enfermedad mortífera. ¿Qué hizo? Se la ha grabado, se la escucha en una grabación. Dijo que no quiso advertirle a la gente para que la gente no entrara en pánico. Él fue quien entró en pánico. Aparte de eso, ¿qué fue lo que hizo? Nosotros insistíamos que la gente que nosotros teníamos sobre el terreno en la China tendría que haber ido a Wuhan para averiguar el grado de peligrosidad. Él ni siquiera pidió a Xi que lo hiciera. Nos estaba diciendo lo bien que hacía Xi. Decía que deberíamos agradecerle por sernos tan transparente. ¿Y qué hizo? Enseguida esperó y todavía no tiene un plan. Acaba de completar sus 2 marzo yo minutos. dije exactamente qué es lo que teníamos que hacer. En julio lo volvió a hacer. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces tendríamos que estar brindando todo el equipo de protección para poder salir a darle a la gente la salud necesaria, la ayuda necesaria para que pudiera mantener las escuelas abiertas, los clínicos abiertos. Él tendría que salir del búnker o del campo de golf para financiar aquello que tienen que hacerse ahora para ahorrar vidas. Entonces, si lo hubiésemos Tiene 2 escuchado a minutos, usted, presidente. si lo hubiésemos escuchado a usted, el país hubiese estado totalmente abierto, millones de personas hubiesen muerto, no 200.000. Una persona ya es demasiado, es la culpa de China, nunca debería haber sucedido, la culpa es de China. Usted no sabe cuántas personas murieron en China, usted no sabe cuántas murieron en Rusia, ni tampoco en India. No les dan a ellos un cálculo, nos dan ellos a nosotros un cálculo correcto. Yo cerré en las fronteras y me llamaron xenófobo. Espera un minuto. 2 minutos. Usted no pensó que había que cerrar las fronteras porque era terrible. Usted no hubiese cerrado las fronteras durante otros 2 meses. El doctor Fauci dijo que el presidente Trump había salvado miles de vidas. Algunos de los gobernadores demócratas dijeron que el presidente Trump hizo un excelente trabajo. Fíjese, los gobernadores dijeron que hizo un trabajo fenomenal. La mayoría dijo eso. Quizás algunos que no necesariamente estarían avalándome lo dijeron. El presidente Trump hizo un excelente trabajo. Teníamos los respiradores, las mascarillas. Ahora estamos trabajando hacia la vacuna. Estamos teniendo tratamientos terapéuticos. Muchas menos personas están falleciendo. Y las noticias falsas siempre le dan a uno una mala imagen. Le dan a usted buena prensa y a mí mala prensa. Así son las cosas, lamentablemente. No hay problema, a mí no me molesta eso. Pero usted nunca hubiese podido hacer el trabajo que hicimos nosotros. Nunca podría haberlo hecho. Yo sé cómo hacer bien el trabajo. Yo sé cómo conseguir con hacer la fiebre porcina, H1N1, ustedes fueron un desastre. 14,000 personas fallecieron, no 200,000 personas. No hubo recesión económica. Ya hizo su comentario y ahora permítame tampoco, responder. no cerramos la economía. Es la economía de él la que estamos viendo. Él la cerró. La razón por la que la economía se cerró. Ustedes que están en casa, ¿cuántos de ustedes se levantaron en la mañana y tenían una silla vacía en el comedor de la sala porque alguien falleció? ¿Cuántos de ustedes perdieron sus parientes, madre, padre, no pudieron ni siquiera hablar con ellos por una enfermera? Hubiéramos perdido muchas más personas. Usted hubiese perdido muchas más personas. Y el director de CDC de él dice que podremos perder hasta más 200,000 personas adicionales entre ahora y el final del año. Y él dice que si nada más usásemos una mascarilla, podríamos ahorrar la mitad de esa cifra. En cuanto a esa idea de la vacuna, sí, claro que queremos una vacuna, pero no confiamos en él. Confiamos en los Ustedes no científicos. confían en Johnson & Johnson, en Pfizer, no confían en ellos. Caballeros, permítanme pasar a las preguntas acerca del futuro, porque ambos han mencionado 2 de los elementos sobre los que quiero preguntar. Concentrémonos en el futuro primero. Presidente Trump, usted ha repetidamente contradecido a algunos de los principales científicos de su gobierno. El jefe de los Centros para el Control
Mundial de Enfermedades dijo que no tendríamos una vacuna disponible en general hasta después del verano. Y usted dijo que le estaba equivocado y confundido. Esas fueron sus palabras. Pero el doctor Slowey, el director de su operación Velocidad Máxima, ha dicho exactamente lo mismo. ¿Están los dos He equivocados? hablado con las empresas y podríamos tenerla mucho antes, la vacuna, porque gente como él quieren hacer una cosa política de todo esto en vez de salvar vidas. Es un tema muy político. He hablado con Pfizer y he hablado con todos los que tengo que hablar, con Johnson & Johnson y con otros, y ellos podrían avanzar mucho más rápido. Pero la cosa se puso muy política, porque la izquierda, no sé si está usted diciendo quiere entonces que el llamarlo jefe de la a él la izquierda. operación Velocidad Máxima está Estoy equivocado. en desacuerdo con ellos. Dijo que podría estar allí o que podría ser mucho antes. Él habló acerca del verano, antes de que para que esté disponible Dijo que era para una el público posibilidad general. y que tendrían antes del 1 de noviembre la respuesta. Pero lo importante es saber cuándo va a estar disponible para el público en general. Inmediatamente. Tenemos toda la logística militar establecida ya. Tenemos también soldados. Pueden hacer 200.000 por día. Es el mismo hombre, ese es el mismo hombre que dijo que ya para la Semana Santa todo esto se acabaría como un milagro. Y si uno se inyectara el cloro en el brazo, esto podría eliminar el problema. Eso era sarcástico, eso lo dije en forma Entonces, sarcástica. es lo que les voy a decir. Ese hombre está hablando de una vacuna. Cada compañía seria está hablando de la posibilidad de quizás contar con una vacuna para el final del año. La distribución de esa vacuna no se va a dar hasta mediados del próximo año para distribuirla. En el caso de que la tengamos, sí, oramos a Dios que Señor la conseguimos. vicepresidente, quiero ir a algo Tengo que que usted decir acaba algo de al respecto. mencionar. Usted dijo que el público puede confiar en los científicos, pero no en el presidente Trump, y lo acaba de decir. Su compañera de fórmula, la senadora Harris, va más lejos. Él dice que los expertos serán censurados. Habida cuenta de que los sondeos muestran que las personas están preocupadas sobre la vacuna, están renuentes a recibirla. ¿Usted y su No compañera más de que fórmula la están pregunta que le contribuyendo a acabo de este plantear temor? a él. Usted mismo lo dijo. Él se opone y contradice a sus propios científicos. La senadora Harris dice que no se podemos puede confiar confiar en en los los científicos. Ella no dijo esto. Ella dijo, los expertos Dijo de eso, salud sí. pública estarán Bueno, censurados. sí, esto es lo que él va a tratar de hacer. Pero hay millones de científicos, miles de científicos como en este hospital que no trabajan para él. Sus empleos no dependen de él. Esas las personas. Yo hablé con los científicos y dijeron que tendrían la vacuna dentro de muy Déjelo poco. terminar. ¿Ustedes creen acaso lo que él les está diciendo a la luz de todas las mentiras que él les ha contado sobre toda esa cuestión relativa a la COVID? Él ni siquiera ha terminado de reconocer que él sabía que esto estaba sucediendo, lo peligroso que era en febrero, y ni siquiera lo dijo. Se le ha grabado. Está registrado haberlo dicho. Entró en pánico o está viendo la bolsa de valores, una de las dos cosas, porque muchas personas fallecieron y muchísimas más van a fallecer a menos que él se ponga más listo. Señor presidente, Usted dijo inteligente, ¿no? Usted fue a la Universidad de Delaware, pero se olvidó el nombre de su universidad. Usted se graduó en el nivel más bajo de su clase. No puedo usar la palabra inteligente frente a mí porque no hay nada inteligente respecto de usted. Durante 47 años no ha hecho usted nada. Y le digo, Joe, si usted hubiese tenido que vivir lo que yo viví, yo tuve que cerrar la economía más grande de la historia de nuestro país. vamos a pasar a la economía en el próximo segmento. Estamos avanzando rápidamente con la economía. Cuando se trata acerca de ver la manera en que se ha abordado el virus hasta el momento, ustedes han tenido enfoques muy distintos y esto, por cierto, va a afectar la manera en que el virus es abordado en el futuro por quien de ustedes termine siendo presidente. Hablemos de diversos puntos. Las reaperturas. Vicepresidente Biden, usted ha sido mucho más renuente que el presidente Trump con respecto a reabrir la economía y las escuelas. ¿Por Él qué? no tiene un plan. Él no tiene un plan. Yo tengo un plan. Hay que darle a las empresas la posibilidad de tener el dinero para volver a abrirse con el PPP y también con la sanidad necesaria de que necesiten. Que es como Nancy Pelosi. Que él se calle, por favor.
Dígaselo a Nancy Pelosi. Nancy Pelosi y Schumer tienen un plan. Él ni siquiera quiere reunirse con él. Los republicanos no se reúnen con ellos en el Senado. Él se la pasa en su campo de golf. Piénsenlo. Usted juega más al golf que yo, Joe. ¿Podría hablar usted, presidente, de la reapertura? Él quiere cerrar este país y yo quiero mantenerlo abierto. Y Déjelo terminar, por favor. Un momentito. Cállese un momentito. Él quiere cerrar este país. Lo acabamos de ver. No sabíamos nada de esta enfermedad. Sabemos que la gente de más edad que tiene diabetes y problemas cardíacos son mucho más vulnerables. Los niños no, los jóvenes no. Él quiere cerrar este país. Más personas van a ser lesionadas con todo esto. Fíjense, Pensilvania y otros estados han sido cerrados. Él quiere que esto quede cerrado, la economía quede cerrada hasta después de las elecciones. Quiero pasar a otro tema. Caballeros, quiero pasar a otro tema. Están haciendo... Yo quisiera contestar. Presidente Trump, también no están avanzando tanto. Usted ha cuestionado la eficacia de las mascarillas para impedir los contagios y usted también habló acerca de los mozos que tocan la mascarilla y luego No. Fíjense, yo tengo una mascarilla aquí. Cuando yo pienso que la necesito, me la coloco. Todo el mundo aquí ha tenido la prueba, hay distanciamiento social. Cuando son necesarias las máscaras, yo las Permítame entonces preguntar. No como él. Él, cada vez que uno lo ve, tiene una máscara. Podemos estar a 200 metros de él y todavía tiene la máscara Vicepresidente puesta. Biden, adelante. Mire, la forma de abrir los negocios es darles los recursos económicos para abrirse. Pero yo estaba preguntando sobre las mascarillas, vicepresidente. Las mascarillas hacen una gran diferencia. El jefe del CDC dijo que si nada más usásemos las mascarillas, todo el mundo utilizase mascarillas entre ahora y enero con distanciamiento social, podremos salvar Y también dijeron lo 1,000 opuesto. vidas. Ninguna persona seria diría lo contrario. Toda persona seria Fíjese lo que dijo estaría el de doctor acuerdo. Fauci. Quiero El doctor Fauci preguntarles lo algo dijo. más. Tenemos un minuto restante en este segmento. Primero dijeron que las máscaras no eran buenas, después dijeron que sí, Quiero que eran hacer buenas. otra pregunta a ambos sobre otro tema, porque sus enfoques diferentes han también afectado el modo en que han llevado adelante sus campañas. Presidente Trump, usted está haciendo actos de campaña grandes con miles de personas. Siempre Afuera, fuera. sí, de acuerdo. El vicepresidente Biden, usted está realizando eventos mucho más pequeños. Nadie Las aparecía personas allí, nadie comparece. llevan Nadie mascarillas. va a los mítines políticos de él, sea. nadie va. ¿Por qué uno está haciendo los grandes eventos y otro los pequeños? Porque la gente quiere escuchar lo que tengo para decir. ¿Pero no tiene Soy el miedo de los presidente. contagios? Tengo 25.000, 30.000 personas que aparecen allí en aeropuertos. está Vamos a preocupado hacer nuestros acerca de mítines los y los hacemos contagios? en aeropuertos. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema. Está todo esto afuera, se hace afuera, según los expertos. Hacemos todo esto afuera. Tenemos enormes multitudes, como pueden ustedes ver, con un aviso previo de solamente 24 horas. Y él hace un mítin y tiene 3 personas que van allí. ¿Vieron el último meeting político que él tenía? Un reportero se le acerca para hacerle una pregunta y él dice, aléjese, póngase la mascarilla, se le ha hecho la prueba y yo estoy muy alejado de esas personas, voy a estar bien. Él no está preocupado por ustedes, las personas que están No respirando hemos el tenido aire. ningún tipo de que efecto negativo, ningún efecto expira. negativo. 35.000, 40.000 personas en nuestros mítines Terminemos políticos. con este segmento para avanzar. Él ha sido irresponsable en la forma que él ha manejado la cuestión del distanciamiento social, el uso de mascarillas, alienta a la gente que no Muy las bien. use. Si usted tuviese estas multitudes, hubiese hecho Caballeros, exactamente lo podemos mismo. Si pudiera continuar. tener estas Me multitudes, gustaría que hubiese hablemos hecho lo ahora de la mismo. economía. La economía está recuperándose más rápido de lo previsto, luego
luego mucho más rápido. del cierre, la tasa de desempleo ha tenido una caída importante el último mes y según la Reserva Federal, el golpe al crecimiento no será tan grande como habían previsto. Presidente Trump, usted dijo que tenemos una recuperación en forma de V. Vicepresidente Biden, usted dijo que la forma de esta recuperación es diferente. ¿Qué significa esto para el pueblo estadounidense en cuanto a la economía? Señor presidente, usted comienza. Construimos la economía más grande de la historia y tuvimos que cerrarla por la plaga que vino de la China, y él pensaba que no teníamos que cerrar la economía. Estaba equivocado. 2 millones de personas estarían muertas ahora en vez de 200.000 personas. 200.000 personas, claro, es demasiado. 1 persona es demasiado. Nunca debería haber sucedido esto, pero vino de China. Cerramos las fronteras y ahora estamos reactivando la economía. Tenemos 10 millones de personas que han vuelto a la fuerza laboral. Es un récord que nunca había visto nadie antes, y él quiere cerrar la economía. Él va a volver a cerrar la economía, va a destruir este país. Muchos, entre la depresión, la droga, el alcohol. Bueno, cuando uno cierra la economía puede ver lo que está sucediendo. Tenemos estos cierres tan duros en los estados gobernados por los demócratas, y justamente ustedes vieron esto, que dijeron que el 9 de noviembre iban a reabrir la economía. ¿Por qué en esa fecha? Porque es después de las elecciones. Ellos piensan que nos lesionan a nosotros porque mantienen las cosas cerradas. Ellos pueden lavarse las manos, pueden tener distancia social, pueden hacer lo que quieran, pero hay que abrir estos estados. Carolina del Norte, y bueno, estos gobernadores están asediados. Pensilvania, Michigan. No, hay que abrir estos lugares. No es justo. Es como estar en la cárcel. Fíjense lo que sucede con los divorcios y con el alcoholismo, con la drogadependencia. Y él va a cerrar todo el país. Todo el país quiere cerrar y lo va a destruir. Nuestro país se está recuperando muy bien a niveles récords. No tenemos que esperar que venga alguien para que diga, ha completado lo voy a cerrar sus 2 el país. minutos, señor. Ahora pasamos a usted. Tal como dije antes, vuelvo a hacer la pregunta. El presidente dice que es una recuperación en forma de V. Usted dice que la recuperación es en forma de K. ¿Cuál es la diferencia? Es que millonarios y multimillonarios como él, durante esa crisis de la COVID, se han salido muy bien, les ha ido muy bien. Han ganado $300 millones más debido a la propuesta impositiva de él, y él solo se ocupa del mercado. Las personas que están en su casa, los que viven en Scranton, en Cleveland, en las pequeñas ciudades, trabajadores de este país, ¿cómo les va? Muy bien. Él pagó $750 en impuestos y mientras un recorte impositivo a Si los ricos. usted estuvo de acuerdo con los 2 minutos, Entonces, dele los 2 minutos al me dan mi vicepresidente. tiempo. El hecho es que él lo ha hecho de una forma que él será el primer presidente de Estados Unidos a salir del cargo, dejando menos cargos o trabajos en el país que cuando él se hizo presidente la primera vez en la historia de Estados Unidos. Segundo, las personas que han perdido sus empleos son aquellas personas que están en la primera línea, la línea de frente, los que nos están salvando la vida, los que se exponen y se mueren, los que tratan de asegurarse de que nosotros sobrevivamos. Y la idea que él insiste él en que nos abramos cuando la mitad de los estados de Estados Unidos tienen un aumento significativo en las muertes por COVID y casos de COVID en Estados Unidos. Él quiere abrir aún más la economía. ¿Por qué quiere hacer esto? ¿Por qué no cuida del pueblo norteamericano? No se puede recuperar la economía hasta que no se resuelva el problema de la COVID, y él no tiene ningún plan para aumentar su seguridad de salud. Las escuelas, ¿por qué están abiertas? Cuesta muchísimo dinero abrir de forma segura las escuelas. El gobierno de él iba a dar mascarillas a los maestros en las escuelas, luego decidieron que no podía hacer esto porque no es una emergencia nacional. Entonces no han hecho nada por ayudar a las pequeñas empresas. Nada. Se están cerrando. Uno de seis pequeños negocios ya se han esfumado. Él debe hacer su trabajo, ocuparse de las necesidades del pueblo norteamericano para que podamos abrir con Tengo que seguridad. responder. Ambos tuvieron 2 minutos. Perdón, señor. él hizo una declaración también. y la gente quiere que las escuelas estén abiertas, no cerradas.
cerradas. No quiere que sus estados estén cerrados. Fíjense en Nueva York, es muy triste lo que sucede en Nueva York. Es como una ciudad fantasma y no sé si se podrá recuperar alguna vez. La gente quiere que sus localidades se abran. Las personas quieren estar tener seguras. cuidado, pero quieren que las empresas, que las escuelas, se abran. Yo volví a traer el fútbol americano Muy y bien. los partidos de fútbol y Vamos realmente a estoy muy orgulloso continuar. de eso. Vamos a pasar ahora a sus planes económicos para el futuro en un momento, pero primero, señor presidente, como sabrá, hay un nuevo informe acerca de que en 2016 y en 2017, 2016 el año en que fue electo presidente, usted pagó $750 al año en impuestos sobre la renta federal ambos años. Yo sé que usted paga muchos otros impuestos, pero le estoy preguntando específicamente sobre esto. ¿Es cierto que pagó $750 en impuestos sobre la renta federal esos 2 años? Pagué millones de dólares en impuestos, millones de dólares en impuestos a la renta. Hubo un artículo en uno de los periódicos. 38 millones de dólares pagué un año. 27 millones Entonces, enséñenos su el declaración de otro impuestos. año. Verán los impuestos cuando estén listos. Vaya usted a la Junta de Elecciones. Hay un informe larguísimo que indica todo lo que yo tengo, todos los bancos que tengo. Estoy subapalancado realmente y yo Señor, tengo le estoy preguntando lo que tengo. específicamente. Yo entiendo todo eso, pero le estoy haciendo otra terminar. pregunta. No, señor presidente, le estoy haciendo una pregunta específica. ¿Puede decirnos cuánto pagó en impuestos sobre la renta federal en 2016 y en 2017? Millones de dólares. ¿Usted pagó millones de dólares? No Millones de $750. Ustedes lo verán. ¿Cuándo? Chris, le digo, la legislación tributaria, bueno, está allí. Yo no quiero pagar impuestos. Antes de venir aquí, yo era un empresario privado, era desarrollador privado. Cualquier persona del sector privado, salvo que sea estúpida, utiliza las leyes a su beneficio. Y nosotros construimos un edificio, teníamos créditos fiscales, como el edificio que está aquí en Pensilvania, y esto me lo dio el gobierno de Obama, si lo pueden creer. Después de lo que sucedió, Vicepresidente Biden, ¿desea responder? quiero contestar. Mire, el código impositivo que lo coloca a él en una situación en la que él paga menos impuestos que lo que paga un maestro escolar por lo que gana. Él dice que es inteligente, es listo porque puede sacar provecho del código impositivo y así es, se aprovecha. Por eso voy a eliminar estos recortes impositivos de Trump y impartir en las personas que necesitan de la ayuda. Las personas allá ¿Pero por qué no necesitan lo de ayuda. hiciste? No lo hiciste tú. ¿Por qué no lo hiciste Porque en usted los es el últimos presidente. años? Usted Fuiste es el senador. peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás. He hecho más en 47 meses. Yo que usted en 47 años. He hecho Caballeros, cosas que ni siquiera usted hubiese imaginado. En las Fuerzas Armadas que señor estaban presidente, estamos hablando de la destruidas. economía. Me Yo gustaría hice mucho más. preguntarle acerca de sus planes para el futuro. Señor vicepresidente, su plan económico, si fuera elegido presidente, se concentra en un gobierno grande, grandes impuestos y gran gasto. Me quiero concentrar en primer lugar en los impuestos. Usted ha propuesto más de $4 billones en una década en nuevos impuestos para las personas que ganan más de $400,000 al año y también sobre las corporaciones. El presidente Trump dice que ese tipo de incremento en los impuestos perjudicará a la economía justamente luego de una recesión. Bien, nada más. El análisis hecho por las empresas de Wall Street. Resulta, ellos dicen que mi plan económico crearía 7 millones de empleos más que el plan de él en 4 años, número 1. Y 2, crearía $1 billón adicionales en crecimiento económico porque se trata de comprar productos hechos aquí en Estados Unidos. El gobierno federal gasta 600 trillones, $1,000 millones todos los años en embarcaciones, edificios, bajo mi propuesta. Entonces, nos aseguraríamos de que cada centavo de eso
eso se Pero gastará en productos hechos aquí en Estados señor, Unidos. estoy hablando de los impuestos, no el Y gasto. voy a eliminar gran parte de los impuestos. Voy a colocar a 28% el impuesto corporativo. No debería estar a 21%. 19 empresas de la Fortuna 500 no pagan ¿Y por nada, qué no lo ni hiciste siquiera un antes? centavo ¿Por qué de no lo impuestos y hiciste antes ganan cuando eras miles y vicepresidente de millones de Obama? dólares. Yo lo hice yo. Nuestra economía Claro que lo estuvo en consigo. auge, hubo un auge económico. Señor presidente, permítame tomar ese punto. ¿Usted continuaría con su enfoque de libre mercado, impuestos bajos y más desregulación, o no? Pero en la era de Obama, los últimos 3 años como presidente, se crearon más puestos de trabajo, 1,5 millones que en los primeros 3 años de su presidencia. Tuvieron la recuperación más lenta económica desde 1929. Fue la recuperación económica más lenta. También lo único que tenían que hacer es justamente encender la luz y, bueno, las cosas funcionaban. Desde 1929, la recuperación económica más lenta. Estos trabajos también significan fondos 401k. Las ideas de ustedes quieren hacer que terminar con nuestros impuestos, ustedes perderían la mitad de las empresas que ingresaron aquí. Se van a ir a otros lugares. Se van a ir a otros lugares y ustedes tendrán una depresión que ustedes nunca han visto antes. Nosotros heredamos la peor recesión en comparación con la recesión de la historia de Estados Unidos. A mí se me pidió recuperar la economía. Nosotros conseguimos una recuperación económica creando los empleos de los que usted está hablando. Nosotros creamos una economía no estaba en auge. Él era la echó a la perder. Recuperación más débil. Un momento, por más favor. débil. Es justo decir que lo arruinaron porque había un desempleo récord bajo antes de la COVID. La fabricación se esfumó. Perdón, disculpe. Número 3. Ellos dijeron que iba a necesitarse un milagro para volver a reactivar la manufactura, el sector manufacturero. No lo hicimos. Yo soy el que trajo de vuelta a la fabricación el sector manufacturero. Se me pidió a mí a ayudar a recuperar a Chrysler General Motors aquí en el estado de Ohio y Michigan. Él fue quien metió la pata. Ohio tuvo el mejor año que tuvo en el año pasado y Michigan también. Muchas automotrices fueron a Michigan y a Ohio. Señor vicepresidente, entonces, adelante. Veamos lo que él realmente ha hecho. Ha hecho poquísimo. Los negocios comerciales son lo mismo. Habla de los grandes tratos comerciales, habla del arte del trato comercial y China ha perfeccionado el arte del robo, de la estafa. Nosotros tenemos un déficit más grande frente a China que antes. China te comió el almuerzo ya. Él saca miles de millones de dólares. Y no es cierto, no es cierto. Mientras estamos hablando de estos temas, por curiosidad simplemente, la esposa del no es cierto. alcalde de Moscú le dio a usted $3,5 millones de dólares. Nada de eso es cierto. ¿Qué merecía usted? Nada Señor, de eso hizo una pregunta, cierto. permítale Nada responder. De eso es la verdad. Señor presidente, por favor, deje que responda la Eso se pregunta. ha probado incierto. Entonces no recibió $3,5 millones Señor de dólares. presidente. No es cierto. Señor Yo presidente, pensé que era así. es una discusión abierta, por favor. Es un hecho. No es cierto. Usted presentó un punto, deje que responda. Se ha probado que esto es Sin incierto. experiencia ganaba miles Señor de dólares presidente. por Mi hijo mes. no hizo nada. Sin experiencia. equivocada, nada de malo. Señor presidente, deje que responda. Él no quiere dejar que yo conteste porque sabe que voy a contestar con la verdad. Él, ¿Por quién? ¿Por postura quién? Por de los él medios, se ¿no? ha probado incorrecta Por los medios. por los aliados Porque del los Banco medios- Mundial,
por todo el mundo. Ha desdicho lo que él dice. Señor presidente. El presidente declaró Le bajo pregunto juramento. lo siguiente, Joe. Adelante, señor vicepresidente, lo estoy escuchando. Él declaró bajo juramento que su gobierno, su administración dijo que yo hice mi trabajo, lo hice muy Claro bien. que lo hice muy bien. Le voy a dar la lista. Adelante. Ya dimitió a la mayoría de ellos porque hicieron Señor su vicepresidente, trabajo bien usted hecho. tiene la Es última muy difícil palabra. poder hablar con ese payaso. Perdón, No, Joe, quiero señor decirle presidente. Esa también. persona. No. No es cierto. ¿Por qué merecía él 3,5 millones de Moscú? Les voy a decir la verdad. Vamos a hablar sobre familias y ética. No quiero hacerlo. Podríamos hablar de la familia de él toda la Mi noche. familia Adelante, señor viene a ayudar vicepresidente. con el gobierno. Señor presidente, por favor, No déjelo terminar. se trata pidieron de una mi familia, de la fortuna familia para venir a de él, ayudarnos. sino la familia norteamericana, el pueblo norteamericano. No es cierto. No, él no quiere hablar sobre lo que ustedes necesitan. Ustedes, el pueblo norteamericano. Debemos estar hablando sobre ustedes, Ese el es el pueblo fin del norteamericano. segmento. Vamos a continuar. No, ¿Puedo ser honesto? Realmente, Trate de serlo. Trate de ser honesto. no, la respuesta es no. Señor, el tema de Ucrania Eso tiene que no es plantearse cierto. también. Es una mentira. señores, odio tener que elevar mi voz, pero realmente, ¿por qué voy a hacer diferencias? No. Bien dicho. Tenemos 6 segmentos. Acabamos de concluir ese segmento y vamos a pasar al próximo. En el próximo segmento, cada uno tendrá 2 momentos sin interrupciones. En ese momento, señor presidente, puede decir lo que desee. Yo voy a hacer una pregunta sobre la cuestión racial, pero si quiere contestar otra cosa, puede hacerlo. Pero creo que el país se vería beneficiado si ustedes Y él hablan también, de los claro. temas que estamos tratando de abordar sin interrupciones. Está Señor bien, pero él presidente, usted ha también estado interrumpiendo interrumpe mucho. Él también El interrumpe vicepresidente ha bastante. interrumpido menos que usted. Continuemos. El tema de la raza. Vicepresidente Biden, usted dice que la respuesta del presidente Trump en la violencia de Charlottesville, cuando habló de gente fantástica de ambos lados, es lo que lo llevó directamente a lanzar su candidatura presidencial. Presidente Trump, usted a menudo ha dicho que cree que ha hecho más por los afroestadounidenses que cualquier otro presidente, con la excepción es de cierto. Abraham Lincoln. Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué los votantes deberían confiar más en uno de ustedes en lugar de su oponente en cuanto a la cuestión racial? Vicepresidente Biden, usted comienza. Se trata de la equidad y la igualdad, decencia y la Constitución. Y nunca nos hemos alejado de tratar a todo el mundo por igual, que haya igualdad para todo el país. Nunca lo hemos logrado. Sin embargo, nunca nos hemos alejado de ese principio. Es cierto que la razón por la que yo me postulé es porque la mayoría de la gente, cierren los ojos y piensen en aquellas personas que salían con las antorchas de los campos, diciendo cosas viles y acompañados por el Ku Klux Klan y personas que fallecieron. Y el presidente dijo que había gente buena a ambos lados. Nunca hubo un presidente que haya dicho algo parecido. Tiene su El segundo segundo punto comentario para quisiera hacer. enfatizar. Cuando al señor Floyd lo mataron, había una protesta pacífica frente a la Casa Blanca. ¿Qué fue lo que él hizo? Salió de su búnker, pidió que las Fuerzas Armadas utilizasen gas lacrimógeno para que él pudiera ir a una iglesia y levantar la Biblia. Y el obispo de la iglesia dijo que era algo bochornoso. Es un presidente que utiliza todo a manera de mensajes cifrados para causar divisiones raciales. Cuando hablamos de ayudar a los afroestadounidenses, 1 de 1,000 afroestadounidenses han fallecido debido al coronavirus. Entonces, no hace algo antes del final del año, 1 en 500 afroestadounidenses habrán fallecido. Ese hombre es el salvador de los afroestadounidenses. A ese hombre le importa su situación. Casi no ha hecho nada. El hecho es que hay que ver qué es lo que él dice, de qué habla. Veamos qué es lo que él hizo.
lo que ha hecho ha sido desastroso para la comunidad afroestadounidense. Presidente Trump tiene 2 minutos. ¿Por qué deberían los estadounidenses confiar en usted por encima de su opositor? Nosotros en 1994 sabemos que él firmó una ley para los delincuentes, para los superdepredadores, y yo estoy ahora sacando a la gente de la cárcel, que ustedes pusieron en la cárcel. Usted ha tratado a la comunidad negra muy mal, peor que casi nadie en este país. Y yo he hecho algo que muchos republicanos no hicieron en mucho tiempo. Usted dijo que ellos eran superdepredadores y los llamó cosas peores que eso. Usted los ha insultado, incluso peor. En cuanto a la iglesia, en cuanto a los generales, bueno, tenemos el apoyo de 250 líderes y generales de las Fuerzas Armadas. En cuanto a las Fuerzas del Orden también, casi todos los grupos de la Fuerza del Orden en Florida, en Texas, en Ohio nos han apoyado. También Portland, el sheriff también hoy dijo que apoyaba al presidente Trump. Ustedes ni siquiera pueden decir la palabra fuerzas de orden, porque si dicen fuerzas del orden van a perder a todos los que los apoyan de la izquierda. ¿Por qué no dicen la frase fuerzas del orden? Nosotros, si nos hubiesen llamado en Portland, hubiésemos terminado todo en media hora, pero no lo hicieron porque esa ciudad está gobernada por demócratas de ultraizquierda, en Chicago también. Y nosotros, cuando nos llamaron en Seattle, al día siguiente arreglamos todo. Nosotros creemos en la ley y el orden. Ustedes no. Las 10 ciudades y casi las 40 ciudades que están gobernadas por la ultraizquierda y por los demócratas y te tienen aquí en el bolsillo, no dicen nada respecto de la ley y el orden. La gente de este país quiere y demanda ley y orden. Y usted ni siquiera puede decir esa frase. Tiene miedo de decirla. Quiero volver a la pregunta con respecto a la raza. Señor vicepresidente Biden, luego del gran jurado y el caso de Breonna Taylor, y se decidió no enjuiciar a ninguno de los miembros de la policía, usted dijo si había que ver. ¿Usted cree que hay un sistema de justicia separado y diferente para los afroestadounidenses? Injusticia sistémica en ese país, en la educación, en el trabajo y en las fuerzas del orden, en la forma en que la ley se hace cumplir. Vean, la gran mayoría de los policías son personas, hombres, mujeres de honor que se arriesgan todos los días para cuidar de nosotros. Sin embargo, hay algunas manzanas podridas y cuando se les identifica hay que llamarlos a cuenta. Y lo que voy a hacer como presidente de Estados Unidos es reunir a un grupo grande de personas en la Casa Blanca, integrado por jefes de policía, policías, la sociedad civil, para encontrar una solución, para que haya más transparencia cuando esas cosas suceden. La policía no está contenta en ver lo que sucedió a George Floyd, o tampoco quedan contentos al ver lo que le pasó a Breonna Taylor. La mayoría de ellos no les gusta que esas cosas sucedan, pero tenemos que tener un sistema que llama a cuentas a esas personas. La violencia nunca se propagada. Las manifestaciones pacíficas ¿Qué es una protesta pacífica? Cuando Señor presidente, presidente Trump. Van allí y matan a gente y destruyen la ciudad. Eso es algo pacífico. Me gustaría continuar con el tema racial y vamos a pasar al tema de las fuerzas del orden en un momento. Este mes, su administración instruyó a las agencias federales a terminar con la capacitación de sensibilización racial. ¿Por qué decidió hacer eso? ¿Por qué acabar con la capacitación para aumentar la sensibilización con respecto a la cuestión racial? ¿Y cree que hay racismo sistémico en el país? Le puse fin porque es racista, porque muchos se quejaban de que se les pedía hacer cosas que eran totalmente locas, que se trataba de una revolución que existía en las Fuerzas Armadas, en las escuelas, en todos lados. Usted lo sabe y ¿qué es radical con respecto a la capacitación para concientizar sobre el racismo? No tiene ninguna condición en la vida. Era como algo invertido. Nosotros le pagábamos a personas cientos de miles de dólares para que enseñasen
ideas enfermizas, ideas muy malas, francamente. Estaban enseñándole a la gente a odiar a este país. No voy a permitir que eso suceda. Tenemos que volver a los valores centrales de este país. Le enseñaban a la gente que este país es horrible, es racista, y le enseñaban a odiar a este país. Eso no lo voy a permitir. Señor vicepresidente, Nadie está Biden. haciendo esto. Él es el racista. Claro, usted no lo sabe. Déjeme Usted no decirle, lo sabe, yo usted estoy lo muy sabe. Déjelo sobre terminar. esto. El hecho es que hay insensibilidad racial a las personas. Se les tiene que concientizar sobre qué es lo que siente la otra gente, qué es lo que los hace sentir insultados, degradados. La mayoría de la gente no quiere herir las susceptibilidades de las personas. Hace una gran diferencia en la forma que una persona puede crecer y tener autoestima. Es algo parecido a cómo esa persona y sus amigos ven de forma despectiva a tantas personas como a los católicos irlandeses que crecen en ciudades como Scranton y son despectivos ante personas de otras fees o de otro color de piel. Todos somos estadounidenses. La única forma de unificar a la gente es que unifiquemos a todo el mundo. No hay nada que no podamos hacer. Siempre y cuando lo hagamos juntos podemos derrotar Presidente Trump. el racismo. Durante el gobierno de Obama y de Biden existió una enorme división, había odio. Fíjense el caso de Ferguson, muchos lugares, Oakland. Fíjense lo que pasó allí en Baltimore. Francamente, era algo más violento de lo que vemos ahora. Dios mío. La razón era No es que los cierto, es demócratas ridículo, estaban estoy diciendo. gobernando estas ciudades. Usted ni Delincuencia siquiera violenta. mencionó el tema de la ley y el orden. ¿Está a favor de la ley y el orden? ¿Está usted a favor de la Claro ley que y el sí. orden? Hizo una pregunta, déjelo Por favor, responder. la ley, el orden, ley y orden con justicia, que a las personas se les trate Ok, muy con bien. justicia, igualdad. Y hubo una caída de 17% de delincuencia violenta en nuestro gobierno. Ha aumentado Bajó mucho durante más la en presidencia. nuestro Un gobierno. momento, señor Esos, presidente. índices Señor bajaron mucho más en nuestro gobierno. Señor presidente, va a estar muy complacido porque ahora vamos a hablar de la ley y el orden. Ciudades gobernadas Esa por es mi demócratas. Ahí pregunta. Ha estaban habido los un problemas. aumento significativo en homicidios en Estados Unidos y usted culpó por ello a los alcaldes y gobernadores demócratas, pero los aumentos han sido equivalentes en ciudades republicanas como Tulsa y Fort Worth y en ciudades Creo que demócratas. es un tema partidario. sí, podemos dar algunos ejemplos, pero fíjense lo que sucede en Chicago. 53 personas fueron muertas por bala. Nueva York, por ejemplo, los índices suben enormemente, 200% los índices de delincuencia. Es una locura realmente. Él no quiere decir la frase ley y orden, no lo puede decir porque si no pierde el apoyo de la izquierda radical. Si él llegase a ser presidente de este país y la gobernase como lo quiere gobernar, entonces nuestros suburbios desaparecerían. Ustedes verían problemas con Él no conocería un suburbio a menos que Conozco muy bien los suburbios, muy bien los conozco. Adelante, el adelante. camino equivocado. Yo crecí en los suburbios. No estamos hablando de los años 50. Esas expresiones racistas y mensajes cifrados ya no funcionan. Los suburbios están integrados, muy grandes. Hay mucha gente que van a las partidos de fútbol, morenos, negros, blancos, todos juntos. El problema en los suburbios es su fracaso en cuanto a la gestión de la COVID. Se está muriendo, se les está, el ambiente se está inundando, quemando por Quiero hablar su acerca del tema inactividad. de la ley y el orden, sin embargo, y en las recomendaciones conjuntas presentadas por la Fuerza de Acción de Biden y Bernie Sanders, usted habló acerca de reimaginar la actividad policial. ¿Qué significa esto? Y otra pregunta, permítame terminar la pregunta. ¿Qué significa reimaginar la policía? Y también me gustaría saber si
usted respalda el movimiento, la llamada del movimiento Las vidas negras importan, de es que la tener policía tenga la oportunidad de lidiar con los problemas a los que se enfrenta. Me opongo a quitarle el financiamiento a la policía, de hecho, la policía local. 400 millones de dólares de recortes en asistencia a la policía local es lo que propone él. Necesitan de más ayuda para que cuando lleguen a acudir a una llamada 911, que haya psicólogos, psiquiatras que puedan ayudar a evitar que tengan que echar mano de la fuerza para convencer a la gente a rendirse. Como teníamos antes, policía que llegaba a conocer a la gente en la comunidad. Es así que la delincuencia baja y no sube, está bajando y no subiendo. No sabe de lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando. Desfinanciar la policía. No es cierto. No tiene ningún tipo de apoyo de las fuerzas del orden. Nombre un grupo que lo avala a usted. Uno. Tenemos tiempo. No hay tiempo para hacer esto. Un grupo de Señores, policía voy a volver a asumir el papel de moderador. Quiero llegar a otro tema, que es el tema de muchas ciudades que se han vuelto violentas. En Portland tuvimos más de 100 días de protesta y creo que estaría de acuerdo en que usted hablaba de manifestaciones pacíficas. Muchas se convirtieron en violentas. Vicepresidente, usted dijo que muchas de las personas que han cometido delitos tienen que rendir cuentas, pero como candidato demócrata, y usted dijo que en este momento usted representa al Partido Demócrata, ¿alguna vez llamó al alcalde de Portland o al gobernador de Oregon para decir, tiene que terminar con esto, lleve a la Guardia Nacional, haga lo que sea necesario, pero acabe con estos días y meses de violencia en Portland? Yo no ocupo ningún cargo público ahora. Yo soy un ex vicepresidente. Lo he dicho de forma muy clara en mis declaraciones públicas que la violencia tiene que pero usted procesarse. Nunca lo dijo, nunca lo dijo. Presidente, ¿usted nunca llamó a los líderes en Portland y Oregon para que llevaran a la Guardia Nacional para no tener 100 días de hecho, conflicto? Pueden ocuparse de eso si él nada más se quite del medio. ¿Ah, sí? Yo hice una pregunta, presidente, deje que el vicepresidente conteste. Un joven que recibió un balazo en el medio de la calle. Presidente no Trump, hicieron nada. hice una pregunta. Adelante, vicepresidente. Su vocero personal dijo que los motines, caos y la violencia le ayudan a él, ayudan a su causa. No sé quién dijo eso. ¿Quién? Kellyanne Conway. No creo que ella haya dicho eso, no lo creo. A lo que voy Adelante. es lo siguiente. Esto es lo que él está tratando de hacer, a soliviantar a la gente. No quiere calmarle a la gente. En lugar de hablar con la gente, tratar de reunir a la gente para encontrar una forma de resolver los problemas. Echa más leña al fuego, gasolina al fuego, constantemente, cada una de las veces. Y para terminar con este segmento, le voy a dar un minuto para responder, señor. Usted ha criticado repetidamente. Usted ha estado hablando. Estoy haciéndole una pregunta. Responder a lo que él dijo. Si usted quiere cambiar de lugar conmigo, podemos hacerlo, pero hay que mandar a la Guardia Nacional y ahí el problema se termina, pero no aceptan la usted Guardia Nacional. repetidamente ha criticado al vicepresidente por no hablar en contra de Antifa y de otros grupos, pero hoy está dispuesto a condenar a los supremacistas blancos y a los grupos de milicia y decir que tienen que dejar de azuzar la violencia en ciudades como vimos en Kenosha y como hemos visto en Claro Portland. que estoy dispuesto a hacerlo, claro que Este sí. es el lugar para hacerlo. Yo diría que todo lo que veo viene de la izquierda y no de la ¿qué está derecha. diciendo? Yo quiero Hágalo ver entonces, paz. presidente. Dígalo. ¿Cómo lo quieren Supremacistas llamar? blancos. ¿Qué denominación le quiere dar? Bueno, les tengo que decir a los muchachos blancos que se detengan. Alguien tiene que hacer algo respecto de la izquierda y también de los antifascistas. Su propio Este es un director tema del FBI de la dijo que izquierda. los supremacistas blancos, o sea, Antifa es una idea, no es una organización. no es así para Fue nada. El director del FBI de él quien lo dijo, el director del FBI Señores, lo dijo.
tiempo. Está Hemos equivocado, está terminado con equivocado. este Eso es lo que segmento y pasa. vamos a pasar al próximo punto. No es una Todo el idea. mundo No en es su una idea. gobierno le dice la verdad. Entonces, según usted, tiene una mala idea. Mire, Usted no le tiene digo, idea alguna. Antifa, los antifascistas, Señores, es un vamos a grupo pasar izquierdista a la peligroso y trayectoria radical. de cada uno de ustedes. Señor presidente, voy a hacer una pregunta. Usted cuando un presidente está buscando la presidencia nuevamente, se trata como un referendo sobre su trayectoria. Señor vicepresidente Biden, usted dice, compárenme con la alternativa. Considerando la trayectoria que ambos han tenido, ¿por qué deberían los votantes elegir a uno de ustedes por encima de su opositor? Presidente Trump tiene 2 minutos. Porque nunca ha habido un gobierno ni un presidente que ha hecho más que lo que he hecho yo en 3 años y medio. Y esto a pesar de esta farsa del juicio político y el tema de Hillary Clinton, también un engaño total. Y yo tuve que luchar entre todos los frentes. Nunca ha habido un gobierno que haya hecho más que lo que hice yo. Fíjense los números antes de la COVID-19 en materia de empleo. También había unidad. La unidad estaba allí. La gente me llamaba por teléfono y me decía, bueno, así son las cosas. Vamos a reconstruir las Fuerzas Armadas, la Fuerza Espacial también. También el lío que era también la agencia de veteranos, la estamos nosotros reconstruyendo. Tenemos una tasa de aprobación en la agencia de veteranos del 91%. Así que hemos reconstruido las Fuerzas Armadas. Hemos hecho un excelente trabajo. Un tema que es muy importante, diría mucho. Al final de mi primer mandato tendré más o menos 300 jueces federales y de las Cortes de Apelaciones allí instaurados y espero 3 ministros de la Corte Suprema. Esto realmente es un récord. Muy pocos pueden decir que lo hicieron. ¿Por qué tantos jueces? Bueno, el presidente y Obama y él me dejaron 128 judicaturas para llenar. Cuando uno sale del gobierno no deja judicaturas vacantes. 128 vacantes. Si yo fuese miembro de el partido de él, que tenemos filosofías distintas, claro, diría yo, bueno, si ustedes me dejaron 128 vacantes, usted no puede ser un presidente bueno ni un vicepresidente bueno. Probablemente esa cifra sea más alta, claro, pero estamos hablando de 300 jueces. Es un récord realmente. Considerando las trayectorias de ambos, ¿por qué deberían los votantes elegirlo a usted en lugar del presidente Trump? Bajo ese presente nos hemos vuelto más débiles, más divididos, pobres y violentos. Cuando yo era vicepresidente, heredamos una recesión, se me pidió repararlo, lo hice, le dejamos a él una economía pujante y él causó una recesión. En cuanto a ser más débil, el hecho es que yo me he medido frente a frente con Putin, le he dicho claramente que no le vamos a aceptar sus cosas. Entonces, él sabe, por ejemplo, que Putin ha colocado en precios los soldados americanos y no hace nada. Su campaña estuvo de acuerdo en que ambas partes tendrían respuestas de 2 minutos sin interrupciones. Su campaña estuvo de acuerdo. ¿Por qué no respeta lo que acordó su campaña? Él nunca cumple su palabra, no cumple su palabra. Fue una pregunta retórica. ¿Puede recuperar los 30 segundos perdidos? Tercero, somos más pobres. Los multimillonarios se han vuelto más ricos por 300 o 400 mil millones de dólares más a partir de la COVID. Ustedes se han metido en más problemas que antes. En cuanto a ser más violentos, cuando nosotros ocupábamos la presidencia, vicepresidencia, teníamos menos violencia de la que hay hoy en día. Él es el presidente actual. Es problema de él. En cuanto a ser más divididos, el país no puede seguir estando tan dividido. Hablando de mi hijo, la forma en que habla de las Fuerzas Armadas, la forma en que habla de que son perdedores y bobos que se dejan engañar. Mi hijo estaba en Irak, estuvo 1 año en Irak.
recibió la medalla de bronce, otra medalla de servicio conspicuo. No era perdedor, era patriota. Y la gente que se quedó ahí, que falleció ahí, eran Usted está hablando de héroes. Hunter, ¿no? Me refiero a mi hijo. No lo Joe conozco Biden. a Poe, conozco a Hunter, que lo echaron de las Fuerzas Armadas No es cierto. en forma No es deshonrosa y no tuvo él ningún empleo hasta que usted Nada se hizo de eso es vicepresidente. cierto. Él No es la ganó una verdad. fortuna en Ucrania, en China, en Moscú y en No otras es la áreas. verdad. Mi hijo. Y no tenía mi un hijo, empleo antes. Él. Como muchas personas que están ahí en casa, tenía un problema de estupefacientes, se ha superado, ha resuelto el problema y le tengo Pero mucho ¿por qué orgullo. entonces recibió esos tantos millones, No se le- decenas de millones de No dólares? se le dio decenas Presidente de millones de Trump. dólares. Presidente Trump, ya hemos repasado esto. Creo que el pueblo estadounidense desea Yo también escuchar estoy de acuerdo. cuestiones de fondo. Como moderador, Pero claro, cuando yo voy a recibe 3 millones y tomar esta medio de dólares decisión. del alcalde de No es Hablemos cierto, no es la ahora. verdad. Entonces- Ese reportaje se ha aprobado como inverídico. Esto se ha escrito por razones políticas. No valió la ¿Saben qué? pena Me que gustaría hablar del cambio el climático. contribuyente pagara tanto. Los incendios en el oeste han quemado millones de hectáreas, han desplazado a cientos de miles de personas. Los funcionarios culparon al cambio climático. Usted, presidente, dijo, no creo que la ciencia sepa. Durante estos años, usted retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, también eliminó reglamentación ambiental de la administración Obama. ¿Qué haría usted en los próximos 4 años para enfrentar Creo el cambio climático? que el aire que quiero sea el más limpio y el agua sea la más limpia que podemos conseguir. Vean las cifras. Estamos haciendo las cosas en forma fenomenal, pero no voy a destruir a nuestras empresas. Fíjese el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue un desastre, creemos. Y la gente está muy contenta con lo que está sucediendo porque a las empresas le va muy bien. Pero es necesario, en cuanto a los incendios, la gestión forestal. El suelo del bosque está lleno de hojas muertas y básicamente tirando un cigarrillo allí uno puede generar ¿Qué rápidamente un cree con incendio. respecto a la ciencia del cambio climático? Creo que tenemos que hacer todo lo que podemos para tener un agua y un aire inmaculados. Estamos plantando 1.000 millones de árboles. Es un proyecto que tenemos. ¿Usted cree que la contaminación humana, las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyen Creo al que calentamiento muchas cosas lo hacen, global? sí, en cierta medida sí, pero también creo que tenemos que gestionar mejor nuestros bosques. Todos los años recibo la llamada. California se está quemando. Si eso fuese algo que estuviese bien gestionado desde el punto de vista forestal y eso estuviese todo limpio, esas llamadas no existirían. En Europa ellos tienen ciudades forestales, mantienen y gestionan sus bosques. Estuve con una persona de un país muy importante y dijo esta persona, bueno, tenemos árboles que se incendiarían mucho más rápido que los de California. Yo me llevo muy bien con el gobernador de California, pero en algún momento dije, bueno, no es que todos los años uno pueda tener cientos de miles de terreno que se incendia por una falta señor, de si usted cree en gestión. la ciencia del cambio climático, ¿por qué ha anulado, por ejemplo, el plan de usinas para limitar las emisiones de carbono en las Porque usinas? estaba haciendo que los precios de la energía ¿Por qué subiesen también muchísimo. relajó las normas para la economía de los combustibles? No es así realmente. Lo que sucede es que los automóviles son mucho más baratos y más seguros. Ahora, estamos hablando de una muy pequeña diferencia. Debido al costo del automóvil, uno tendría triple la cantidad de automóviles
automóviles que se compran. Tenemos los viejos automóviles, pero con autos nuevos serían más seguros Pero y en el mucho caso más de California, baratos también. simplemente Y quitaríamos muchos automóviles del mercado porque mucha gente podría tener acceso a los automóviles. Vamos a ver cómo suceden las cosas, pero muchos están de acuerdo conmigo. Los automóviles ahora tienen computadoras, son carísimos. Simplemente trabajan con poquísima No es cierto. energía. Yo he dado grandes incentivos a los automóviles eléctricos. Lo que han hecho en California es una locura realmente. Vicepresidente Biden, me gustaría que usted responda al historial en cuanto a cambio climático del presidente y también una inquietud. Usted propuso $3 billones en cuanto a la economía verde, también acabar con el uso de combustibles fósiles para la generación de energía para 2035 y cero emisión para 2050 de gases de efecto invernadero. El presidente dice que muchas de estas cosas destruirían a la economía. No, él está equivocado, número uno. Número dos, sí, de hecho, durante nuestra administración, con la ley de recuperación, pude hacer bajar el costo de los renovables a un precio más barato que el petróleo, el gas o el carbón. Nadie va a construir un nuevo planta energética a base de carbón. Vamos a ir hacia la energía renovable, número uno. Número dos, vamos a tomar la flotilla federal y convertirla en una flotilla a base de electricidad, vehículos eléctricos. Vamos a colocar 500,000 estaciones de carga eléctrica en las carreteras que vamos a construir. En el futuro vamos a construir una economía que, de hecho, nos va a permitir tomar 4 millones de edificios y asegurarnos de que estén sellados contra la intemperie para que emitan menos gases de petróleo porque no va a subir el calor. Hay muchísimo que podemos hacer para crear miles de empleos. Podemos llegar a un nivel cero neto en cuanto a producción energética para 2025, creando empleos, no perdiendo empleos, creando miles de empleos que pagan bien, no $15 la hora, sino un sueldo bueno con una infraestructura verde. Y lo primero que haré es entrar nuevamente al Acuerdo de París, porque mire lo que sucede ahora que nos hemos retirado. Todo se está deshaciendo. Hablando de alguien que no tiene noción alguna sobre la política extranjera, los bosques lluviosos en Brasil se están quemando, destruyendo. Más carbón es absorbido en ese bosque lluvioso que aquí en Estados Unidos. Yo lo que haría es reunir los países del mundo para reunir 20 mil millones de dólares a cambio de que dejasen de talar los bosques, y de lo contrario va a haber consecuencias económicas muy serias. ¿Qué con respecto al argumento del presidente Trump acerca de que hay que equilibrar los intereses ambientales con los intereses económicos y que él ha marcado su línea? Él no ha trazado una línea. Por ejemplo, él quiere asegurarse de que el metano no sea un problema. Ahora se puede emitir más metano, gas metano, sin problema. No es así. Es una persona que dice que no hay que tener límites en cuanto al kilometraje no es verdad. por un galón de gasolina. Él está hablando del nuevo trato verde. Estamos hablando de $100 billones. Estoy hablando sobre el plan Un momento, por Biden. favor. Para reconstruir las cosas. No es eso que estoy Las hablando. líneas ya no estén No es cierto. en No es la los verdad. negocios, cuando No entran es en la quiebra. verdad. Sí, estamos hablando de $100 billones. No es cierto. Permítanme. No es mi plan. Porque, un momento, por favor. Porque yo he estudiado su plan e incluye actualizar edificios, residencias también, crear también hogares eficientes en cuanto al uso de energía. La pregunta entonces es, y el presidente lo decía, y tal vez algunas personas que respaldan al presidente dirían que eso suena muy caro y que va a perjudicar a la Va a economía. crear miles y millones de empleos bien Déjelo terminar. remunerados. Él no sabe
hacerlo. Va a crear millones de trabajos bien remunerados, con incentivos impositivos para que las personas sellen sus casas contra la pérdida de energía, para que la economía sea mucho más segura. Vean lo que él está haciendo con los huracanes. Él dice que quizás debamos dejar caer un arma nuclear. Se lo inventó usted, eso. Usted inventa mucho. Nosotros vamos a estar en una situación en que podremos crear buenos empleos al mismo tiempo que tenemos un medio ambiente limpio y que todos estemos mejor. Gastamos miles y millones de dólares cuando se dan huracanes, inundaciones, con la subida del nivel del mar, lo que sucede en el medio oeste, en que hay tempestades que arrasan con ciudades debido al calentamiento global. Nosotros tenemos 15% del problema, o somos 15% del problema del mundo. Tenemos que lograr el resto del mundo, entonces se une a nosotros. Por eso tenemos que entrar nuevamente al Acuerdo de París. Durante 47 años usted fue vicepresidente. ¿Por qué no lo hizo? China y India y Rusia mandan horribles cosas ahí al ambiente. Él dijo un par de cosas. El trato verde nuevo es, no es mi plan. 100 el nuevo billones plan de verde dólares. No es mi plan. Muy bien. Señores. Él dijo algo respecto de las Fuerzas Armadas. Y quiero decir algo respecto de las Fuerzas Armadas. Él y sus amigos inventaron algo y yo no lo dije. Hemos terminado. Usted ya terminó en este segmento. Que los militares yo no dije eran eso. Bastardos estúpidos. Así los llamó, bastardos estúpidos. Por favor, presidente. Yo nunca diría eso, nunca diría algo así. Adelante, vicepresidente Biden. Responda, por favor, su última pregunta. La última pregunta es que no me acuerdo de cada una de las preguntas sin a mí también me está costando seguirlo. pies ni cabeza que él dijo sobre la economía y sobre la cuestión con respecto de a la economía y cuánto va a costar el nuevo pacto verde. Y ¿qué es lo que se propone? Va a pagarse a sí mismo al ir avanzando. No vamos a construir fábricas. ¿Pero usted respalda el nuevo pacto verde? No estoy a favor del nuevo trato no lo verde. apoya. Eso realmente es una declaración interesante, porque si no perdería la izquierda radical. Biden, el plan que yo propuse, que yo hice, que es diferente a lo que él llama del nuevo Muy bien, trato señores, verde último radical. segmento. La integridad de la elección. Nos reunimos hoy, millones de estadounidenses están recibiendo en este momento las papeletas por correo. ¿Cuánta confianza debemos tener en que estos serán comicios imparciales? ¿Y qué piensan hacer en las próximas semanas? Porque no se trata simplemente con el día de los comicios, sino también con el recuento de los votos. ¿Qué están dispuestos a hacer a fin de asegurar al pueblo estadounidense que el próximo presidente será el legítimo ganador de las elecciones? Vicepresidente, usted primero. Dejar que la gente vote. Acudan a iowavote.com para decidir de qué forma van a votar y cuándo lo van a hacer. El director de Seguridad Interna y al igual que el del FBI han dicho que no existe evidencia alguna de que el voto por correo sea algo que se pueda causar o ser manipulado o ser motivo de fraude. Va a haber millones de personas que van a votar por correo debido a la COVID. Es lo que él hace. Dos, vamos a asegurarnos de que aquellas personas que deseen votar de forma presencial puedan hacerlo para que haya personas que se van a asegurar de que haya distancia social suficiente. Se trata de disuadir a que las personas voten. Él trata de meterle miedo a las personas para que piensen que no será legítimo. Acudan a votar. Ustedes van a determinar el resultado de esa elección. Voten. Si pueden votar de forma anticipada en su estado, háganlo. Si pueden votar en persona, háganlo. La mejor forma para ustedes. Él no puede detenerlos para de que ustedes sean quienes determinen el resultado de esa elección. En cuanto a la hora del cómputo de los votos, cuando todos sean contados, el resultado será aceptado. Gane o pierda, yo aceptaré los resultados. Él dice lo contrario, no está seguro si va a aceptar el resultado. No importa, si conseguimos los votos, él tendrá que irse. Él no puede mantenerse en poder, no va a suceder.
Entonces, voten, por favor, asegúrense de entender que ustedes tienen en su control de poder determinar cómo será este país en los próximos 4 años, si va a cambiar o si van a tener 4 años más de esas mentiras. Señor presidente, 2 minutos. Cuando escucho a Joe que habla respecto de esta transición, no ha habido transición. Si ven a la deshonesta Hillary y a toda la gente allí, ahí no hubo transición alguna, porque ellos vinieron después de mí tratando de hacer un golpe de Estado, espiaron mi campaña desde el día que gané y en el día y los días anteriores también. Le pueden preguntar a la primera dama. Ellos fueron una desgracia para nuestro país y los atrapamos a todos. Todo lo tenemos grabado. Y usted dio la idea de la ley Logan en contra del general Flynn. Y también lo atrapamos a usted. El presidente Obama estaba en la oficina y también lo sabía. Así que no hablemos de una transición libre. En cuanto a los votos, eso es un desastre. Un voto que uno pide está muy bien, eso no hay problema, pero si uno tiene votos que no son pedidos, que no son solicitados, entonces eso es un fraude. Se encontraron ellos en los arroyos el otro día, en un basurero. Había también papeletas de votación. En un área democrática mandaron 2 veces las papeletas electorales. Este es el fraude que ustedes nunca han visto antes. El 3 de noviembre, si ustedes están mirando y ven quién ganó las elecciones, y creo que vamos a hacer las cosas muy bien, nos va a ir muy bien, pero quizá durante meses no sepamos quién será el ganador, porque no se van a contar estas papeletas. Fíjense lo que pasó en Nueva York, en Nueva Jersey, en Virginia y en otros lugares. No estamos hablando de 2% o 1% que se pierde. Están perdiendo 30, 40%. Es un fraude y es una vergüenza. Si se dice que para el 10 de noviembre tiene que tener allí la papeleta, 7 días después del día de las elecciones, y se debería haber anunciado ya el ganador. Presidente, 2 minutos son 2 minutos. Regulaciones son todos estados demócratas. Usted va a poder continuar. Usted ha estado diciendo por meses que la votación por correo va a ser un desastre, que va a conducir a fraude, pero en 2018, las últimas elecciones de mitad de mandato, muchísimas personas votaron por correo. Más de un cuarto de todos los votantes del año hicieron su voto por correo. En este momento han salido millones de estas papeletas. ¿Qué va a hacer al respecto? Y usted cuenta con que la Corte Suprema, incluida la jueza Barrett, decida la situación. Estoy contando con ellos en que vean los votos de forma diferente. No en cuanto a las elecciones, pero en cuanto a los votos, sí, creo que sí, porque lo que está sucediendo es increíble. Leí hoy que por lo menos 1% de los votos de 2016 fueron invalidados. No me gusta, y lo tiran allí. Pero hay millones de papeletas que están saliendo en este momento. No, yo no estoy hablando de eso. Le estoy preguntando acerca de que millones de personas han recibido... Uno tiene que ir a votar. No, lo que le estoy diciendo es que millones de personas han recibido las papeletas. Uno tiene una papeleta que ha sido solicitada y uno después la devuelve. Ustedes han visto seguramente lo que pasó en Virginia Occidental. Hay papeletas en los ríos, son papeletas que han sido tiradas a la basura. Esto Vicepresidente no va a ser Biden, lo correcto. Los estados que tienen voto por correo desde hace una década o más, 2 estados republicanos inclusive, donde la papeleta no tiene que ser solicitada, se la envía automáticamente a su casa. Lo que dicen es que tiene que tener matasello para el día de la elección. Si no llega hasta el 7º, 8º día después de la elección, se tiene que contar siempre y cuando tenga matasello. Él tiene miedo de que se cuente ese voto. Quiero continuar con usted, vicepresidente Biden. En realidad,
Disculpe, vicepresidente Biden, el principal problema a través de los años con el voto por correo no ha sido el fraude históricamente, sino que grandes cantidades, a veces cientos de miles de papeletas se tiran porque no fueron completadas correctamente o porque hubo otras irregularidades o porque perdieron la fecha límite. Mi pregunta es, ¿usted está preocupado acerca de que la Corte Suprema con la jueza Barrett sean los que decidan? Que esto sea dirimido en cualquier juzgado, porque lo que sucede es cuando uno recibe la papeleta, la llena, tiene que tener una declaración jurada. Alguien tiene que decir que usted es usted. O sea, debe poder hacerlo. Si uno puede verificar antes de que se vote esa papeleta, esto debe ser suficiente para que se cuente. Solo porque alguien se ha equivocado y no lo llenó de forma correcta. El poder declarar que uno es llenó la papeleta debe ser legítimo. Señores, tengo una última pregunta. Papeletas. No se puede hacer, no se puede hacer. Ya se sabe eso. Bueno, ahora, señores, tengo la última pregunta del día. Nosotros podríamos seguir hablando, pero es una desgracia realmente. Los trabajadores en los comicios en 8 estados, los trabajadores de los comicios no pueden empezar siquiera a procesar las papeletas y abrirlas hasta el día de las elecciones. Esto significa que, dado que habrá un gran aumento en voto por correo, que la noche de las elecciones no vamos a saber quién ganó. Tal vez sean días, semanas, hasta que sepamos quién es el próximo presidente. Primero para el presidente y luego el vicepresidente. Espero que no se interrumpan. Instarán a sus partidarios a que estén calmos en este periodo tan largo, sin que haya disturbios sociales, y esperarán para declarar victoria hasta que las elecciones sean certificadas de manera independiente. Estoy instando a quienes me respaldan a que vayan a las elecciones y al escrutinio y vean las cosas de forma muy detallada. Los insto a hacerlo. Hoy hubo un gran problema en Filadelfia. Tenían allí personas que iban a ver las elecciones, pero no les permitieron ni siquiera observar las elecciones. Eran observadores de las elecciones. ¿Por qué? Porque pasan cosas malas en Filadelfia. Insto a mi gente a que lo haga. Espero que la elección sea justa. Eso es lo que espero. Pero si veo yo miles y miles de papeletas de votación manipuladas, eso no lo puedo aceptar. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que hay una elección fraudulenta. 80 millones de papeletas. No estamos equipados para tramitar eso. Y aparte, ellos hacen trampa. Encontraron papeletas de votación hace 3 días en un basurero y eran papeletas de voto de militares y todas eran para Trump. Vicepresidente Biden tiene la última pregunta ahora. ¿Instará a sus partidarios a mantener la calma mientras se hace el recuento de votos y se compromete a no declarar victoria hasta que las elecciones sean certificadas independientemente? Vamos a contar las papeletas, como usted bien lo ha dicho. Algunas papeletas en algunos estados ni siquiera se pueden abrir hasta el día de la elección. Y si son miles de papeletas, va a tardar tiempo para hacerlo. Nuestras Fuerzas Armadas, desde el final de la guerra de secesión, ha votado así. Eso es lo que va a suceder. Porque en el caso de las Fuerzas Armadas no es fraudulento. Es el mismo proceso. Es un proceso honesto. Nadie ha probado que haya fraude relativo a los votos por correo que sea un proceso fraudulento. Fíjense, yo le hice su pregunta y tuvo la posibilidad de responder. No se sabe lo que pasó Vicepresidente Biden, continúe. No sabe de qué hablar. Lo voy a aceptar los resultados. Él también va a aceptar el resultado, porque una vez que se declare el victorioso, una vez que se haga el cómputo y todas las papeletas sean contadas, esto será el final del proceso. Si me toca a mí, está bien. Si no, yo apoyo el desenlace. Ser el presidente, no tan solo para los demócratas, sino para los demócratas y los republicanos. Y ese me gustaría ver que todos los votos con se esto cuenten. hemos concluido el debate. Quiero ver un escrutinio honesto. Ahí. Y continuaremos con más debates a medida que avancemos. Presidente Trump, vicepresidente Biden, ha sido 1 hora y media interesante. Les agradezco a ambos por participar en el primero de 3 debates en que participarán
Utah y queremos agradecer a la Universidad Case Western Reserve y a la Clínica Cleveland por ser los anfitriones. Luego tendremos los próximos debates que serán en una semana en la Universidad de Utah, en una semana en la ciudad de Salt Lake City. También con el vicepresidente Pence y la candidata Kamala Harris. Esperemos que vean y hasta entonces les agradezco y buenas noches. Gracias. Gracias. Sol 106.5